Ferrarius, el podcast del Herrador. Estamos. ¿Qué tal estamos, Ricard? Buenas tardes. Bueno, Normalmente siempre empezamos estas cosas con una presentación, pero yo creo que hoy la presentación va a sobrar, porque creo que en este caso te conoce todo el mundo. bueno, poquito quizás sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien. ¿Cómo está Ricard esta tarde? ¿Y cómo está en la actualidad? En la actualidad, bien, me encuentro muy bien, con ganas de hacer cosas, pero físicamente mis hombros no me dejan hacer lo que me gusta. Pero bueno, bien, ¿Y qué es contento, lo que a ti te gusta? pues mi trabajo. ¿Y tú? Es mi pasión y es lo que siempre, hace muchos años que me desvivo por ella porque me encanta. Y siempre me encanta continuar aprendiendo porque este oficio tú sabes que no acabas nunca de aprender. Cuando te piensas que lo sabes todo, te das cuenta que te falta Que mucho. todavía queda más. Sí. Y entonces hablas de tus hombros, que estás ahí ya un poco medio retirado, ¿o cómo te encuentras ahora mismo? Ahora mismo me encuentro retirado. Completamente. Ya estás jubilado. Estoy jubilado, hago algún caballito a algún amigo, alguna cosa así, pero Por no quitarte un tengo poco el mono. el mono, sí. Tengo algunos amigos de toda la vida que siempre les he cerrado el caballo y bueno, pues se lo sigo haciendo. Y ya está, y poca cosa más. Eh, Porque para ponernos en contexto deberíamos a lo mejor empezar un poco por el principio. Por el principio es que, claro, ahora ya estás jubilado, pero después de toda una vida trabajando a los pies de los caballos. Nunca mejor dicho, ¿no? pues sí, ¿Cuántos años como herrador has estado? pues mira, desde los 22 que empecé hasta ahora que tengo 66. Pues para que veamos que tener una vida larga como herrador y jubilarse como herrador es posible. Es posible, lo que pasa es que cuando somos jóvenes pensamos en trabajar y no en el futuro, no cuando vas a ser más mayor y no te cuidas como te debes cuidar. Haces mucho el animal, haces un montón de caballos y, y te pasa factura. A lo largo te pasa factura. Y un poco lo que me gustaría que entendieran la juventud o los nuevos herradores, los que empiezan, los que ya llevan un tiempo, que si no te cuidas, cuando llegues a mayor, pues vas a sufrir, vas a padecer por dolores. Y vale vale más la pena hacer los caballos con calma y pocos caballos bien hechos, que es lo que se merecen, que hacer muchos caballos para ganar un poco más de dinero y estropearte y romperte tú. Castigarte antes de tiempo y que empiecen a aparecer cosas y problemas que luego tu vida profesional no pueda ser lo larga que debe de ser. Claro. Yo ya a los 40 me planteé si me retiraba y me buscaba otra cosa o seguía, porque ya empecé a tener problemas. Y bueno, con un poco de ejercicio, yendo a pilates, haciendo muchos estiramientos, he conseguido llegar hasta aquí. Pasa que al Ese final, quizá que, ese quizá que es un punto ahí de inflexión clave, alrededor de los 40 y tantos, ¿no? Ahí a mitad de la carrera hay ahí una meta volante que no sabe la gente ya si seguir, si continuar, no claro, sabe para dónde tirar, ¿no? porque empiezas a ver que te empieza a costar, te empieza a doler y sobre todo las lumbares, a mí me dolía mucho entonces, y con fajas y con todo, y no tiraba adelante. Entonces, pues tuve de hacer estiramientos, muscularme, el abdominal para poder que me doliera menos las lumbares y poder seguir. Lo único que, claro, como hice tanto el bestia de joven trabajando, pues los supraespinosos se me partieron los dos. Y el bíceps también los tengo los dos un poco partidos. Entonces, claro, el forjar, el picar mucho rato y trabajar mucho con los hombros, pues a la noche me pasaba factura. Cuando me iba a dormir, pues
le daba 1000 vueltas a la cama para poder descansar. Y esa es otra, es el descanso, que ya no es que no puedas trabajar, es que tampoco puedes descansar. Claro. Y un poco que a veces pues hablo con muchos oradores que vean su futuro y que empiecen a pensar en hacer menos caballos, cobrando Hacerlo mejor, todo exactamente. lo Yo mejor que se pueda. cuando paré el ritmo un poco de hacer el animal, me di cuenta de que mis caballos empezaban a funcionar mejor, la calidad de mi herraje era más bueno y evidentemente seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Porque, vamos, yo hasta el día de hoy, yo creo que mis herrajes son buenos, pero siempre tengo mis dudas de que se puedan mejorar. Siempre cuando vuelves a arrar el caballo, siempre pienso en, ¿puedo hacerle algo? No me gusta cómo ha quedado. O como cuando he vuelto, cómo está. Y lucho por hacerlo un poquito mejor. Y sobre Esa todo, es- pues, mix. pero esa es una de las claves de tener esa autocrítica con uno mismo para poder seguir mejorando, ¿no? Si no tienes esa capacidad de cuestionarte a ti mismo, de decir, ¿lo podría haber hecho mejor? ¿Le podría haber hecho algo más? O cuando te lo encuentras, como dices, ya no solo cuando lo dejas, sino cuando te lo encuentras, Claro. cuando Porque ves, vuelves. cuando ves lo que ha crecido y cómo se ha deformado el casco. Entonces, ves si has ido por buen camino o tienes de mejorar algo. Sobre todo es importante hacer el caballo con tranquilidad y mirártelo tantas veces como puedas. Y si cuando has clavado una herradura no te gusta, ser capaz de decir, no puedo perder el tiempo, no. Pierdo el tiempo, quito la herradura y la pongo como a mí me gusta. No decir, bueno, la próxima vez ya lo haremos mejor. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Y me encuentro, ya sé que me repito, me encuentro con muchos herradores que dicen que no tienen tiempo para perder en ese tema, que tienen de hacer muchos caballos, que tienen de ir a herrar más caballos y que no La pueden verdad perder. que cada vez que nos juntamos, que ahora hablaremos también un poco de eso, de cuando nos juntamos los herradores en las competiciones y en todas las veces que nos juntamos, todos los herradores estamos súper ocupados. Claro, Todos tenemos mucho trabajo. Pero sí, es sí, que hay que aprender a gestionarlo como tú dices. Yo creo que es la forma correcta. de la forma correcta. Es un ser vivo que nos necesita que lo trabajemos bien y lo que no podemos hacer es, porque queramos hacer muchos caballos, trabajarlos mal. Y por eso es cuestión de no tener un tiempo por caballo. Oye, yo tardo una hora, no. Yo tardo dos, tardo una hora y media, tardo 2 horas y media, lo que necesite el caballo. Y cuando he acabado y quedo contento, pues para mí no sé, es una satisfacción. Más que haber tardado poco, ¿no? Que se haya quedado bien es más satisfacción que de haber tardado poco. Nadie se va a acordar de lo que hemos tardado en hacer algo, en herrar un caballo o lo que hagamos, pero sí nosotros mismos y los demás se van a acordar de la calidad de lo que hemos hecho, de si está bien hecho o no. Claro, claro, es que si tú trabajas bien y tus caballos funcionan, tus clientes se dan cuenta. Cuando tú entonces empiezas a coger un nivel, empiezas a coger unos caballos de deporte y esos caballos funcionan, ya no va a venir, no te va a decir si le cobras 10 euros más o 10 euros menos, porque están contentos contigo, porque saben que su caballo está compitiendo y está funcionando y merece la pena perder el tiempo así. Y luego, si en vez de hacer 10 caballos haces 4 a otro precio, bien hechos, a la larga vas a ganar calidad de vida, vas a disfrutar con tu trabajo y vas a tener siempre clientes. No te van a faltar. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que eso no hay ningún tipo de dudas con eso. Lo que pasa que eso, que luego el trabajo se acumula. No, yo no soy de me tipo de herradores, que yo soy más de siempre. Yo ya he saltado los 40 y todavía no me ha llegado el momento de tener que plantearme esa, ese problema de tener que, por salud, tener que cambiar algo, porque yo desde el principio llevo así. Claro, No tengo mucho volumen de caballos y trabajo tranquilo y puedo
gestionar bien los clientes, dedicarle el tiempo. Por eso te entiendo por lo que tú estás diciendo. Pero yo sé que hay otro tipo de gente que vive en otros sitios con más densidad de caballos y que empiezan a tener trabajo y que lo tendrán que gestionar de alguna forma. Claro. Bueno, la cuestión es que aquí, pues bueno, buscan siempre ayudantes, que me parece muy bien, porque esos ayudantes en futuro a lo mejor serán narradores para poder gestionar ese volumen de trabajo. Y lo que hacen es coger un ayudante, pero vuelven a coger más trabajo todavía. Claro. Y siempre van igual, siempre van de Claro. coro y siempre con un mundo de trabajo y no pueden perder el tiempo en el caballo. Claro. Y Tienes un volumen de caballos y coges un ayudante y coges otros pocos para como pues ya llevas el ayudante. yo lo he hecho, ¿eh? O sea, no critico a nadie. No, si nadie estamos libres de nada. Yo lo he hecho y he trabajado como un animal y he hecho un montón de caballos y todo, pero con el tiempo me di cuenta de que si tenía un ayudante estaba muy bien, pero un ayudante, si yo me hacía 4 caballos, con un ayudante me podría hacer 5, algún día 6, pero no podía hacerme un gran volumen, porque si no, la calidad no era buena. No podía perder el tiempo en los pequeños detalles que son los que hacen que el caballo funcione. Totalmente. Entonces, vamos al principio. ¿Cómo empezó Ricard su relación con los caballos y en el mundo del herraje o del herrado? Bueno, empecé, primero era jinete y montaba caballos. En aquella época, más que jinete, eras un domador, te traían todos los caballos, los potros, los desertores, para que los echaras para adelante. Y cuando venía el herrador, aquella hípica, pues me tocaba a mí aguantar las patas. Cada vez que venía el herrador, siempre pedía, por favor, que le aguantara las patas yo. Y me empezó a llamar, pues, el mundo del herraje me empezó a gustar, más que montar a caballo. Y ahí empecé en esa hípica, pues, a poner una herradura cuando se caía, empecé a herrar algún caballito de estos de clase, y ahí empecé. Y cuando ya salía fuera, pues me di cuenta de que sabía muy poco, de que cuando venía un veterinario me preguntaba algo, me decía, oye, los candados no los sabrás mucho, lo no sé qué, yo no sabía ni qué eran los candados, ¿vale? Entonces, pues al final conocí a Gaspar Castellins, que es un narrador, que es el hermano de Hans, y él me envió con su hermano. Y me fui para Italia con Hans Castellins y estuve un tiempo con él. También aprendí a arrar solo, porque yo cuando salía a arrar necesitaba me aguantar la pata. Con Hans aprendí a arrar solo, aprendí una disciplina, es un gran herrador, pero con una disciplina muy recta, ¿sabes? Muy estricto. Muy estricto, sí. El primer mes que estuve con él, no toqué un caballo. Nada más lo ayudaba, las herramientas del taller y todo, y lo escuchaba él. Y las preguntas que me hacía él se las tenía que responder. O sea, cada vez que sacaba un caballo me decía, ¿ese caballo cómo es? Y ahí se quedaba el culito pequeño bueno. Claro, sabía poco de conformación, de morfología, de todo, sabía poquísimo, prácticamente nada. Y bueno, me fue muy bien y ahí arranqué un poco para adelante. Ese es el herrador, que ahora es veterinario también, que me arrancó para subir para arriba. Muy bien. Y ya, pues luego la Asociación de Herradores, de aquí, la Asociación de Ferradores de Cataluña, pues me apunté con ellos y ahí empecemos con los cursos, con Daniel Villar, con Filipa Esquetal. Empezaron a venir gente que nos empezaron a explicar todo un poco, porque el herraje hace unos años era muy malo aquí en España. Eso estamos hablando de cuánto, para ponernos en contexto, de cuántos años hace o en qué época. Estoy hablando de unos 35 años. Para que, es más que nada para que los que más jóvenes nos podamos. Yo he visto un poco la evolución dentro de mi edad de cómo se trabajaba hace unos años a cómo se trabaja ahora y el nivel que hay ahora en general en España. Pero yo conocí un poco lo otro y es un poco para poner en contexto, dentro de mi opinión, el salto de calidad que ha dado nuestra profesión en España en estos años. Y mejor que tú, no lo puede saber nadie porque lo has conocido todo. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, y luego también me fue muy bien montaron la Generalitat de Cataluña, montó una escuela de herradores que se hacían cursos de 3 años y entré como profesora. Entré como profesor porque me tuve que esforzar mucho, mucho en aprender biomecánica, en aprender bien la conformación de los caballos, la anatomía de los caballos, para poder dar clases. Si no, estaba vendido. Y bueno, todo eso me empujó mucho para adelante. Y la verdad que, bueno, luego ya empecé a dar clinics por ahí. También tienes de seguir estudiando un montón. No puedes ir a dar un clinic y que te haga una pregunta y te diga, pues no lo sé, ¿sabes? Tienes de estar informado de todo. Es que no hay mejor forma de aprender que enseñar. La mejor forma de aprender es enseñar, porque es La lo que tú verdad dices. que a mí me fue muy bien, muy bien, muy bien. Me forzó a estudiar y la verdad es que estoy contento, porque al estudiar y aprender más, pues, bueno, me cambió todo mi manera de ver el mundo del herraje. Y De ese bueno, curso que has dicho de la Generalitat, que es donde salieron, que aquí también lo comentó Martí, que él fue un alumno allí, luego entró como profesor, y de toda esa gente tan buena que ha salido de ahí, de esa zona de vuestra de Cataluña, es que fuisteis pioneros en la formación de herradores la en verdad es que aquella sí. época. En aquella época estaba Sierra Norte, que eran 4 meses, y aquí en Barcelona 3 años. Y la verdad que es que veías a la gente prepararse bien, pero a los 3 años salían y había muchos que plegaban porque aunque te pienses que son mucho 3 años, luego cuando tú te vas tú solo, no es lo mismo ir con tu maestro que ir tú solo a trabajar. Hay gente que no se veía capaz. Entonces, los buenos, como Martí y muchos que han salido de allí, es que han seguido luchando por evolucionar y por tirar para adelante y aprender más. Y ahí está la clave, lo que Que hablábamos la, antes. No acabas nunca de aprender. Y que si la no luchas, formación era solamente como el comienzo para eso, dar un primer paso, pero luego no era para nada era el final, sino que ya era cada uno las ganas que tuviera. no. He visto venir herradores que han estado en Inglaterra, en el curso de Inglaterra, que son 4 años, venir aquí a trabajar y sus primeros años veían los herrajes y decías, vale, y con el tiempo han seguido luchando y también, y eran 4 años, y han seguido luchando y hay muchos que han sido buenos narradores, pero no puedes pararte. Ni decir, he ido un año o medio año con fulanito yo, o he ido a Sierra Norte 4 meses. Bueno, Sierra Norte te puede enseñar, en aquel momento te enseñaba algo a iniciarte, pero luego te faltaba mucha lucha para tirar para adelante. No podías pretender, después de 4 meses, cogerte tu taller y salir a trabajar, porque no tenías ni idea. Entonces tenías de buscarte a alguien para que te vaya formando con el tiempo. Y es un poco lo que pasó siempre en España, que las escuelas, pues, no hay. Ahora empieza a haber alguna más, pero antes no había. Y la Generalitat, pues bueno, mientras que recibió subvenciones de la Comunidad Europea, pues iban haciendo cursos, porque a ellos no les costaba. Pero en cuanto se les cerró el grifo, pues cortaron. Una pena. Es una pena muy grande. Cosas de la política, porque aquello funcionaba, está claro que aquello funcionaba. Sí, sí. Y salieron de allí muy buenos herradores. Salieron muy buenos erradores. Sí, sí. Y ya te digo, muchos lo han dejado, ¿eh? Pero los que se quedaron y siguieron luchando son buenos erradores. Y durante todo este tiempo, ¿qué tipo de caballo has tocado más? ¿Caballos de doma, de salto, de deporte, de paseo o todo un Mm, poco? Más he tocado son de doma. Lo más de doma, ¿no? Lo más, Por tu relación también original como jinete o tiene que ver o por simplemente por casualidad. he hecho mucho también de salto, ¿no? Pero la mayoría ha sido de doma. He tocado caballos de todo tipo, ¿no? Pero de ride, de todo, pero la gran mayoría es de doma. Toma y luego salto. Y paseo también, evidentemente. ¿Y qué diferencias encontrabas tú entre un caballo y otro? O entre una disciplina y otra. Básicamente mi herraje era el mismo, con algunos pequeños detalles, tanto para la doma o para el salto.
adaptas más una herradura a otra, de una manera más descanso, menos descanso, más salida, menos salida, pero el herraje mío siempre ha sido en todos los caballos igual. Es buscar el eje, el equilibrio del casco con la articulación y ayudarlos a su movimiento, básicamente. Depende de su conformación. Entonces tampoco me decía los caballos de doma de esta manera, los caballos de salto de esta otra, ¿sabes? La verdad que no hay mucha más diferencia, Es que realmente. tienes de mirar en dónde trabajan, sobre todo pues miras la pista. Antiguamente era un caos porque los picaderos, las pistas de entreno tenían 2 palmos de tierra o 2 palmos de aquello de cable, de aquel que le ponían trozos de cable. Y claro, los caballos hundían ahí dentro y tenías de hacer tu herraje un poco para que el caballo medio funcionara ahí dentro. Ahora con las pistas que hay para doble y para salto, pues es mucho más diferente. Es que no solo se ha evolucionado en nuestra profesión, se ha evolucionado en todo lo que tiene que ver con la equitación. Sí, sí, En todo, todos, las no, no, pistas, los jinetes y todo han los evolucionado jinetes, las monturas, todo. la preparación, el conocimiento que hay por parte de todos. La Yo verdad es creo que sí. que el salto que ha dado la equitación en España en general, todo lo que tiene que ver es enorme. Dentro del tiempo que yo la conozco, dentro que la conoces tú, más todavía, ¿no? Más todavía, sí. Sí, sí, porque me acuerdo cuando yo hacía de jinete y domaba caballos, que no tiene nada que ver ahora, ¿sabes? Antes éramos, pues también, la domada cambió mucho, pero antes éramos más como prehistóricos, ¿no? Cuando tú subías un caballo y cuando venía el herrador igual, todo era a base de garrote. Y ahora, pues, las técnicas han Como, cambiado. como se suele decir, era lo que había. Lo que había, lo que Era lo había. que había. Yo no me imagino ir a herrar un caballo y liarme a palos con él, ¿sabes? No me entra en mi cabeza. Pero antes, yo me acuerdo cuando estaba aguantando la pata del herrador que venía a herrar, que me decía, firmes ahí. Y como el caballo tosiera, ya le había dado una hostia. ¿Sabes? Y ahora tú vas, analizas el caballo, le das una vuelta, lo tocas un poco, ya ves su manera de ser, su carácter, y depende cómo sea, actúas de una manera o de otra. Si es un caballo mayor y levantas la pata de atrás y no puede, pues se la bajas un poquito abajo. Antes no, antes se la agarrabas ahí, se la levantabas más y por tus narices, por no decir otra cosa, te agarrabas ahí. ¿Entiendes? Y Todo evolucionaba mucho. eso también vuelve a lo que has dicho antes de hacer el burro y de castigar el cuerpo de esas peleas con los caballos. Una Claro, pelea de esas te cuesta más que errar tres buenos. sí, sí, sí. Y ese caballo lo tienes desarrollado para todos los herrajes, ¿sabes? En cambio, si tú entras ahí, a mí me ha ido muy bien. Ya sé que muchos de toma natural, de estos, dicen que no se tiene que dar chuches a los caballos, pero a mí me ha ido muy bien. Irme con mi bolsillito con mis 4 chuches y irme a un pado, darle una chucha al caballo para cogerlo y cuando vuelves la siguiente vez ya viene el caballo solo. No Claro. tienes que correr detrás de él, ¿sabes? Y esas cosas, pues bueno, yo he cambiado mucho en todo ese aspecto. Era muy bruto antes y ahora pues bueno, fue cambiando y me he dado cuenta que es, bueno, disfruto mucho más. Y ese caballo ya te queda para siempre porque te ve a ti y está contigo y ya Yo, está. una anécdota sobre esto es que el primer herrador que vino a mi casa, porque tuve caballos antes de ser herrador, yo me acuerdo que la primera herramienta que sacó de la furgoneta fue una garrota. Y no era porque estaba cojo. Él, ¿sabes? Es que fue lo primero que bajó de la furgoneta, porque la usaba, Sí, la sí, sí. usaba, Ya. una garrota. Es que era así, antes era así. Y que cuando yo te estoy hablando era más todavía. Claro, Era todo se hacía por se narices. hacía por la fuerza. Sí, Y el que sujetaba las patas y estaba el pujabante que venía y el caballo se movía, había que estar, como tú dices, firme. firmes. Él me lo decía, tú no te muevas, que yo no te cortaré si no te mueves, me decía el herrador. Y no, la verdad es que hacía servir el pujabante súper rápido y bien, nunca me había cortado. ¿Sabes? O sea que sí, trabajaban bien, pero eran otras épocas. Qué diferencia, ¿eh? Sí, Yo, cambia mucho. por ejemplo, yo si tuviera que cortar un casco con un pujabante no sabría.
Yo ahora mismo tampoco, ¿eh? Y mira que estuve, mis primeros 2 años fueron 3 con el pujabante. Pero ahora mismo, si me cambias el sentido de trabajar, ya no sabría hacerlo. Claro, me costaría un montón. Yo creo que haría una chapuza más grande de las que hago ahora. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, hablamos un poco de los concursos y cada vez que nos juntamos y lo bien que nos lo pasamos, ¿o no? ¿O te apetece? Sí, ¿Qué tanto. qué relación has tenido en tu vida con la competición? Bueno, estuve unos años compitiendo y luego pues al entrar a la escuela y hacer de profesor y tal, pues me fui formando más y bueno, al final acabé pues en los concursos que se hacen en España, como he dado yo varios clinics por toda España, siempre me he movido mucho, los conozco a todos. Entonces, por ejemplo, en Castilla y León, pues me acuerdo de haber ido a dar cursos de forja, ¿sabes? Entonces ahí los inicié yo la forja. Y claro, luego cuando se hace un concurso, pues haber ido a concursar, haber ido de juez, cuando todavía forjaba, ahora ya no. Y bueno, pues tengo una buena relación con todo el mundo, me gustan mucho los concursos. Creo que es muy importante que el herrador se forme en la forja también, que luego quiera concursar y llegar a las nubes, como llega Sergio o David. mm, Si te gusta, perfecto, cojonudo. Si no te gusta, por lo menos debes aprender a forjar bien, porque eso te va a ayudar el día a día a trabajar las herraduras, a saber buscar un equilibrio y unas ayudas. Porque yo veo por ahí herraduras forjadas por gente que no sabe forjar y es una pena, porque tú a lo mejor aplomas muy bien y luego pones aquí herradura que parece un paraguas y el caballo no te sirve de nada el buen aplomo, porque lo estropeas todo. Esto Y es muy por eso, interesante, esto es muy interesante. Esto merece la pena pararse aquí en esto que te interrumpo un poco, porque esto que te acabas de decir es que es muy interesante, porque forjar, la gente que no tiene demasiado contacto con la forja, así que vea lo que hacemos en las competiciones, y parece que es forjar herraduras súper complicadas, que prácticamente no se pueden utilizar o que no se van a poner nunca en un caballo, pero la forja realmente lo que te da es eso, saber ver el casco, saber adaptar una herradura al casco que has recortado, que has preparado, de forma que quede bien, que se adapte bien, hacerlo rápido, hacerlo fácil y no estropear lo que has hecho con el recorte, lo que tanto trabajo te ha costado preparar con el recorte. claro, es que es así. Tienes de saber estirar, cerrar, abrir, hacer todas las funciones que se hacen en el herraje sin sacar el hierro y sabiendo dar un equilibrio. A ver, si lo tienes de hacer, si no sabes o lo haces en frío, pues machacas el hierro, no puedes dar las ayudas al caballo para que salga, para que llegue bien, porque en frío lo único que puedes hacer es darle una medio forma y ya está. Es muy importante para el herrador, o sea, aparte de saber la biomecánica del caballo, la anatomía, su conformación, todo, es una de las bases saber forjar, porque si no, pues es eso, luego estropeas todo tu trabajo que has hecho en tu aplomo, lo estropeas totalmente. Y además una de las habilidades que más dinero pone también en el bolsillo del herrador, porque saber forjar y saber adaptar una herradura de una forma fácil y sencilla, que luego tú, si lo piensas, ¿no? Si cuando tienes esa capacidad, no tienes muchos golpes, te ahorra al día muchísimo tiempo. Claro, coges un herrador, la sacas del fuego, no sé, y yo con el tiempo en una calentada, cuando tenías la herradura caliente, la forjas, la adaptas, quemas y ya está, eran frías, Ya está. ya está. Y Si en algún necesitas, caso especial, puede ser que la vuelvas a calentar porque necesitas hacer un ranurado o lo que sea, vale, pero si no, es que una calentada y ya está, lo adaptas o quemas al caballo y te queda, sabes dónde van tus claveras. Es que con lo quemas lo ves todo, todo. sabes de dónde tienes de cerrar, de estirar, todo. Y si no sabes forjar, pues es una pena. Pero yo te digo que yo lo que no estoy de acuerdo es en estos concursos, como por ejemplo en la Andújar, las pruebas de promoción. Yo creo que si queremos que vengan gente nueva y que entren para aprender a forjar,
no podemos ponerle ese nivel tan alto que se ha puesto allí. Porque se ha puesto un nivel que cuando yo competía, ese nivel era open. ¿Vale? La verdad que ha tenido WhatsApp la cosa, sí. Y ya no es que haya tenido WhatsApp, porque luego dices, bueno, quien quiere competir sabe que si son difíciles las herraduras o son complicadas, son lo mismo para todo el mundo, pero es como una barrera de entrada de que alguien, promoción, es alguien que no sabe, es la primera vez que va, muchas veces es la primera vez que va a competir. Y tener que hacer una herradura ya soldada, soldar en el nivel de promoción, por ejemplo, que soldar era lo que más saltaba a la vista, pero la otra era peor. Sí, más retorcida que yo era peor, sí. La Bebel era peor todavía. La Bebel era peor, pero ya sabiendo que tienes que soldar y es la primera vez que vas a competir y te tienes que enfrentar a eso, pues es un poco. Yo entiendo que echa gente para atrás. Pero es que además, Isidro, lo importante es que si la gente entra ahí, si luego no quieren seguir, ir, como hemos dicho, arriba y ser unos campeones, ¿no? Por lo menos que puedan entrar a aprender a forjar y se lleven unos concursos forjando un poco y el día a día les va a ayudar muchísimo. Que si luego no quieren Claro. seguir concursando, no pasa nada, pero que puedan entrar. Claro, lo suyo es que puedan hacer una herradura de mano y una herradura de pie. Eso es correcto que no es fácil hacerla bien, ¿eh? No, claro que no. Claro Tú que te no. pones una herradura de mano y de pie para el concurso y las puedes jugar perfectamente, que vas a encontrar la que está mejor y la que está peor. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Totalmente. Entonces, eso sí que es un concurso, o modificar una herradura de fábrica, hacerle una modificación. Todas estas cosas pueden entrar dentro de promoción. Pero lo que vi yo en ese concurso, nos falta la escuela. Claro, en inglés, No, pero ya no es en ese ya no se trata de nivel de escuela aquí, porque es que los que hemos ido a más concursos en Francia y en Inglaterra, esas herraduras en los niveles más de iniciación no están en ningún sitio. ya, por eso. Pero bueno, yo creo que, bueno, siempre he estado en Andújar, por ejemplo, he ido todos los años con ellos a echar una mano y a pasármelo bien con mis amigos. Y me encanta disfrutar de veros a todos y charlar y estar animando a quien sea y ayudar a este mundo. Cualquier cosa que sea ayudar a este mundo de garaje, conmigo siempre pueden contar, porque La disfruto. verdad que sí, que era eso un poco lo que quería, a donde quería llegar, del ambiente que hay en las competiciones, y es un poco lo que tú dices, que debería haber más afluencia de que hay todo lo que, yo lo he dicho muchas veces, de que todo lo que me he encontrado yo ahí ha sido positivo. Claro. Sí, y es lo que tendrían de ver todos los segadores y participar todos. Ya te digo, me vuelvo a repetir, si no quieres llegar a competición alta, pero por lo menos empieza, iníciate ahí y aprende a forjar. Y cuando tú te veas un buen nivel, si quieres, paras. Y a tu día a día ya te lo hará diciendo. Y solamente el entrar y en empezar en eso ya se va a repercutir en tu trabajo a diario, seguro, un Mucho, montón. mucho, mucho. Sí, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, es lo que hay. A ver si animamos a toda la juventud que entre ahí y vayan concursando. Y que no lo vean como una cosa muy alta. Sí, sí, que no hay ningún problema, que nadie se come a nadie, que vamos, que es lo mismo para todo el mundo y que todos somos iguales. Claro. Y si se puede ayudar a alguien, pues se le ayuda. Siempre se ayuda. Además, el ambiente siempre es de eso, de ayudar a la gente. Claro, y si preguntas algo, pues oye, a mí si me preguntan por dónde tienen de empezar a hacer una herradura, si lo sé, se lo voy a decir. Y Claro cualquier que sí. concursante te va a ayudar. Puede Y haber algo. cuánto embutes, cuánto Claro, desplazas, cuánto no sé qué, cualquiera te lo dice, y nadie te va a engañar. aunque esté en tu misma, En tu aunque misma esté en categoría. promoción, aunque esté en tu misma categoría, sí, sí. Pero bueno, hay mucha gente que ha empezado y lo ha dejado. Es una pena. A ver si ahora, no sé si lo harán, en Castilla y León querían, la asociación de allí, querían este año volver a hacer el concurso de forja. Ah, A sí. ver,
Querían. Pasa Pues que ojalá, ojalá. el problema es que si hay uno solo que quiere, o hay muchos que quieren pero no quieren ayudar, eso trae mucho trabajo. Y si no tienes ayuda, Eso es lo que pasa también. Siempre lo digo a la gente que organiza cosas, yo les digo, no os cabreéis y no os canséis la gente que organizáis cosas, porque si no, se nos acaba el chollo a los demás. Y ellos la verdad que nos contentan. Gracias a vosotros por venir, porque si nosotros organizamos cosas y la gente no viene, pues no hacemos nada. también. Sí, sí, es un Así que conjunto todo. es todo una familia. Sí, Realmente es una familia. Yo lo veo como una familia. pues sí, es verdad. Me estoy acordando de esto de la familia y de la competición en el Campeonato de Europa cuando ganó Sergio. Como anécdota te vi allí que te emocionaste y, y qué bonito fue, ¿no? Claro. Hombre, yo conozco a Sergio desde que empezó a competir en promoción y lo he ido viendo pues todos los años que se han hecho concursos aquí, lo he ido viendo. Y bueno, claro que te emocionas. Y David, pues yo David lo he tenido en mi casa cuando empezó también. Y ver al nivel que están llegando, pues Porque están llegando, ¿no? Que ya están. sí, sí, que están, pues te emociona, claro que sí. Eso es otra cosa de lo que hemos dicho antes del cambio de nuestra profesión de antes de salir ellos. Ya está. No era normal tener herradores de ese nivel compitiendo en el Campeonato del Mundo, en el Campeonato de Europa, ganando el Campeonato de Europa. Sí, Porque sí, vosotros es verdad que fuisteis los que empezasteis a salir, que la semilla la plantasteis vosotros. sí, De hecho, pero donde han llegado ellos es grande. Yo me acuerdo haber salido a competir a Holanda y éramos 33 y quedamos 27, 28 y 29 los tres que fuimos. Pero bueno, contento. Yo fui allí, bueno, fuimos los tres a competir y las herraduras que había no las habíamos hecho nunca. Y nos salimos y disfrutamos un montón y bueno, pero aquello, pero al llegar al nivel que han llegado ellos, pues es mucho trabajo. O sea, se la han currado mucho. O sea, no es fácil llegar a donde han llegado. no, Tiene nada, que nada fácil. mucho, mucho. Y que te guste, ¿sabes? Y a ellos les encanta. Cuando te gusta algo y tú pones empeño y practicas y practicas y practicas, pues bueno, si eres bueno, al final llegas ahí. Claro. O llegas a la cabeza, aunque no quedas el primero. Es que quedar el primero es tan difícil en cualquier cosa tan exigente. Cuando estamos hablando de campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, es que son cosas que hay mucha gente buena, no es solo Mucha uno. gente buena y luego también los nervios también te traicionan mucho. La competición es eso, porque yo luego, después del concurso de Andújar, lo pensaba, es que es cuestión de un rato, de cómo estés ese día, de cómo te sientas, de cómo te encuentres, de cómo estés, de que te toque un casco que lo entiendas, de que lo gestiones bien. Son tantas cosas que en cualquier competición, ¿no? En cualquier deporte o en lo que sea, cuando hay una competición así, es que es un momento. Ya no estamos hablando de luego cada uno en su casa. Claro, tu Tienes casa, todos los caballos, todo el tiempo del mundo para hacer los caballos, pero todo el allí no. mundo, y estás tranquilo, te sale todo bien, y llegas allí, los nervios y todo, te traicionan y luego es muy importante escuchar al juez porque aunque tu trabajo sea bueno, tienes de entenderlo a él para saber lo que quiere. ¿Vale? Y una cosa muy importante cuando se guerra un caballo, el día a día también, ¿eh? Pero en competición es que cuando tú llamas al juez para que te mire el casco, tú tienes de repasarlo en aquel momento. Porque tú sabes, ¿no? Cuando tú aplomas un casco y lo dejas en el suelo, las coronas has quitado presión y se mueven. Cuando tú ves que el casco no está bien aplomado, tienes de volverlo a retocar. Pues muy importante eso, que no lo hace nadie, o si lo hace no lo he visto, cuando llamas al juez para que te mire la mano, volverlo a repasar. Porque la puntuación te cambiará mucho. ¿Eh? Claro,
Y es que no da tiempo. Es que Ahí está, ahí está. tú lo recortas y lo recortas rápido, porque tampoco tienes mucho tiempo. Y mucho menos de volver a mirarlo otra vez a ver si lo que tú dices, porque tú haces el recorte y a lo mejor estaba que normalmente los caballos que se llevan en los concursos o vienen descalzos o vienen largos porque no Claro. son caballos de competición y son los que hay. Y aquello tú lo tocas, si te viene descalzo, pues casi que es lo mejor, porque no se va a mover demasiado, pero como esté muy largo, ya no Claro, te da. y es eso, pero aunque sea perder un minuto vale la pena, porque tu puntuación cambia Sí, mucho. sí, claro. Y he estado también haciendo de juez y lo ves, ¿no? Conoces a la persona que estás a lo mejor evaluando, sabes que aploma bien, pero que el aplomo no está bien. Porque, claro, él la ha recortado, la ha dejado en aquel momento bien, la ha dejado rato en el suelo, aquello se ha modificado, cuando tú te llaman para que lo valores, no está bien. Y no lo puedes puntuar bien. Y le tienes 10. Totalmente. Ahí está. Por eso es perder un minuto. Ya sé que se va de culo siempre, pero es perder un minuto en hacerlo cuando compitáis. Sí, sí, Bueno, yo en el último concurso me pasó algo parecido. Y es una cosa que yo mismo me propuse a mí mismo. De lo que tú estás diciendo me lo propuse a mí mismo. Es decir, cuando deje el casco, antes de llamar al juez, lo voy a mirar otra vez porque me pasó eso. claro. Especialmente con el pie. Y Me pasó algo. las herraduras planas también, ¿eh? Es difícil, pero hay mucha gente que te da la herradura un poquito, ¿sabes? Más alto un talón que el otro. Las prisas, lo sé. Es que se va muy rápido. Y Y entonces no lo tú, valora, ¿sabes? tú te planteas y luego es eso, es la competición, de que el Claro, mejor los mejores son los mejores porque lo hacen bien y rápido. claro. Luego, a lo mejor, Pero bueno, has de disfrutar. Yo creo que si vas a disfrutar, quedes el primero, quedes el último, has disfrutado, has visto a los compañeros, has aprendido cosas de ellos y de tuyas, y ya está. Si vas a competir, entonces tienes que esforzar en practicar mucho y ya está. No sé. Depende cómo te lo tomes. A todo el mundo nos gusta ganar, ¿eh? a todo el mundo le gusta. Pero yo he habido concursos que he ganado y hay otros que me ha ganado mi compañero, que a lo mejor fue mi alumno, ¿sabes? Pero bueno, por un lado te da rabia, pero por otro lado te da alegría. Bueno, Claro. ya está, ha ganado él y muy bien. Pero bueno, ahí está. ¿Y qué proyectos tiene Ricard ahora en mente? O Bueno, cómo, aparte cómo... de disfrutar un poco de la vida, que hasta ahora pues me ha sido más difícil, y viajar un poco, o salir en moto, que me encanta salir en moto y hasta que me jubilé no me saqué el carnet de moto, ya me lo he sacado, ya tengo mi moto y disfrutar de ella y hacer algún curso, algún clinic, si me llaman. A Seguir en veces, pues, contacto con el mundo. sí, y a veces pues, me llama algún compañero y voy a pasar la mañana con él, que tiene algún caballo complicado, y lo debatimos, lo discutimos los dos y le doy mi punto de vista, lo que yo haría, lo que no haría. Sí, voy saliendo con algún compañero de aquí algún día para este tema. Me gusta, la verdad. Más que nada, pues por eso, para seguir en contacto y estar con el oficio este que me encanta. ¿Y qué consejo le darías tú a tu Ricard del pasado? Que lo puede tomar lo podemos tomar cualquier herrador Pues mira, más mi- joven. mi- ¿Qué consejo te darías a ti mismo al principio? pues un poco lo que me dijo Hans Castellín cuando fui con él, que cobrara lo que se tiene que cobrar y que me molestara en errar bien el caballo. Y ya está. Y no hacer lo que yo hice, que no le hice caso, no hacer un montón de caballos y cobrar muy baratito y reventarme el cuerpo. Que con los Y, años y- sí que subí y ya pues últimamente pues era de los que cobraban más aquí en Cataluña
sí, pero mis primeros pasos no fueron así, ¿sabes? Y aprender, sobre todo aprender. Y, y sobre todo, lo que yo es que en esto de los cursos, y tú estuviste una vez en Valencia, ¿no? En Nules, Sí. curso que tú viniste a hacer la forja de las tenazas y todo esto, y di un clinic pequeñito, pues mis charlas se basan en eso, que es la base, sobre todo aprender bien la base, a saber equilibrar un casco debajo de la articulación, a repartir las cargas bien y a forjar una herradura funcional para el caballo. Eso no siempre tenerlo en cuenta. Olvidarnos de, ahora vuelve otra vez. Yo cuando llevaba los 30 años, empezaron a salir las herraduras de aluminio, de huevo. Antes era todo huevo, porque antes era todo flexor profundo y ahora todo es suspensor del menudillo. ¿Vale? Las lesiones, yo creo que es un poco el cambio de las pistas. Y entonces, ¿qué hacíamos? Cuando un caballo iba cojo, una herradura de huevo de aluminio full rolling, plantillas y silicona. Y el aplomo el que nos parecía a nosotros. Y el caballo no funcionaba. La herradura era la que tenía que encargarse de solucionar el problema. Pero al final no lo solucionaba, lo minimizaba un poquito. En algunos no, pero en otros sí. Y la base fue cuando nos vino también Philippe Pasquetal, que es un maestro belga, y nos enseñó mucho, mucho la base, la base, la base. Que decía, joder, esto ya lo hemos dado. Pues repetir y acabar entendiéndolo. Y la base tenías que coger el aluminio, tirarlo a la basura, la paletilla, tirarlo a la basura, y con el herraje, con tu base, tu aplomo correcto, el caballo funcionaba mejor que con todo aquello. La Y ahora, sencillez, buscar lo más sencillo. más sencillo, una herradura de hierro con un buen aplomo y una buena herradura que sea funcional para el caballo. Y ahora volvemos otra vez un poco, ¿sabes? Porque hay clinics que te hablan también las ruedas encoladas, el no sé qué, las plantillas 3D, no sé cuánto. Sí que te ayudan, en muchos caballos son fabulosos, pero si no tenemos la base bien hecha, todo lo demás que pongas, por muchas cositas que pongas, no te va a funcionar el caballo. Con toda la gente que hablo de la que yo creo que puedo aprender algo, todos decís lo mismo. Ya. Todos decís lo mismo. Es Entonces, que por algo será. Nos va a pasar que, como a Hans, que vamos a hacerle caso, vamos a haceros caso. La base, vamos a trabajar la base, el recorte y la forja de la herradura. es la base de todo, de verdad. Cuando lo entiendes las cargas, entiendes cómo funciona un casco, claro, has de ser capaz de un día coger una pata muerta y diseccionarla y saber lo que hay dentro, cómo funciona todos los tendones, los ligamentos. Cuando tú aprendes todo esto, es que es fabuloso. Pero que cuando ves el caballo ya te lo imaginas todo por dentro. Y sabes si tienes de subir el talón, bajar el talón, si tienes de... ¿Cómo lo puedes ayudar? Es fabuloso. Si no lo sabes, tienes de esperar ahí que venga el veterinario y te diga, ponle la herradura que pone en el libro, el manual, porque los veterinarios cogen el manual y te dicen, no todos, la mayoría, pon la herradura esta. Y no puedes, como no sabes, no puedes no discutir, debatir con él. Oye, pues no crees que esto funcionaría. Entonces te tienes que callar y poner aquí herradura y el caballo pues, no va, ¿sabes? Porque hay veterinarios que también, pues ya te digo, cogen el libro. ¿Qué tiene flexor profundo? Herradura de huevo. ¿Qué tiene no sé qué? Herradura no sé qué. Entonces, por eso es muy importante. Y no, y aunque hayas oído una charla de la base 10 veces, siempre aprendes algo. ¿Sabes? Yo me costó mucho en las primeras charlas, como es tanta información de golpe, te perdías y Claro, entendías. claro. Y Igual que en la acordabas. anatomía. En la anatomía siempre hay que volver porque es tanta información que Pierdes. hay que estar continuamente volviendo para tenerla fresca y no liarnos. Pero es lo que me gustaría que trajeran más gente aquí a España, herradores buenos que hablaran de la base, ¿sabes? Porque creo que hace falta mucho. No tanto herradura, no sé, la que sea, sino la base. Que cómo gestionan ellos ese caballo para que funcione bien.
qué miran de su aplomo, de su articulación, ¿sabes? ¿Qué hacen ellos para conseguir que el caballo funcione? Esto es lo que me gustaría a mí, que viniera gente y lo explicara. Herradores buenos o malos, pero que lo expliquen bien. Pues para la gente que organiza este tipo de cosas, que tomen nota. Sí, sí, que claro, que yo entiendo que tienen de promocionar sus herraduras y sus cosas, pero que bueno, que también venden herraduras de fábrica normales, que también se van a gastar, y que es importante eso, que formemos a la gente que está ahí medio empezando o ha empezado y se está yendo por los lados un poquito, para centrarlos otra vez en una buena línea. Muy Y es bien. Y como última pregunta ya, ¿alguna sugerencia para alguien que te gustaría escuchar por aquí? No, no tanto como traer un clinic, pero que lo podamos, como tú estás ahora mismo aquí charlando, alguien que te gustaría ver por aquí. Pues sí, yo hay una persona, maestro herrador, que me encanta, que es Frank Villar, como herrador y como persona, ¿eh? Porque Coincidimos, tú lo conoces, es un señor y siempre se habla de sus... coincidimos. Y yo creo que podríamos aprender. Ya sé que a él no le gusta dar Es tips. reservado, pero yo creo que a lo mejor si se los pido y a lo Ojalá, mejor, y además viniendo de ti, lo convencemos. pues me gustaría que, si no fuera tan reservado, que diera él un clinic, porque creo que podríamos aprender muchas cosas de él. Es que es tan humilde Ujú. que pasa ya a ser reservado, ¿eh? Tiene tanta humildad ese hombre. Sí, pero es que sabe estar en su sitio siempre. Yo no lo he visto nunca salirse de sus casillas. En todos los concursos y en todos los clinics que me he encontrado con él, siempre ha sido un señor, ¿sabes? Pero bueno, pues inténtalo, a ver si lo Tomo consigues. nota. A ver si lo consigues. Me comprometo contigo a intentarlo. Bueno, si puedo hacer algo, me lo dices. Ya está, pues ya te contaré. A lo mejor tienes que poner algo de tu parte también. Pues nada, Ricard, el tiempo se me ha pasado volado contigo. Sí, la verdad es Sabías que que sí. esto era una charla entre amigos, Ujú. porque te quiero un montón y que espero que haya sido tan agradable para ti como para mí. La Y verdad ya es que está. Y si quieres añadir algo o lo que sea, pues no, que se animen todos a tirar para adelante y a ver si nos vemos pronto todos otra vez. a ver si es verdad que sale eso de Castilla y León, que si no ya hasta Barcelona, o si hay alguna cosa por ahí, a lo mejor nos vemos antes, pero si no, si es en competiciones, hasta Barcelona no nos veremos. Claro, a ver si hay algo más. Esperemos que sí. Hay que animar a todo el mundo a que se mueva. Y la unión hace la fuerza, acordaros. Que la Sí, lástima que sí. en España no hemos sido capaces, por mi parte también lo intenté, de hacer una federación de herradores. Y Rubén Lafuente hace poco que lo intentó otra vez y desistió. Pero es una pena porque tendríamos mucha más fuerza. Eso es Pero algo que es una asignatura pendiente, que cada vez que charlamos aquí en estas podcasts o como lo llamemos con alguien, sale ese tema también, un poco de dar visibilidad a nuestro oficio, que es un poco también lo que yo intento con esto, con estas charlas, es dar un poco de visibilidad a nuestro oficio, de reconocimiento, de que la gente sepa un poco lo que hacemos, que parece que es que cuando dices que eres herrador de caballos y más en una zona como la mía, no saben qué es lo que haces bien. ya, ya. Y es un oficio yo creo que es el mejor oficio del mundo, pero Para el que le gusta, sí, evidentemente. Ah, y otra cosa, que no se me olvide. Recordar a los herradores que todos los caballos no son iguales. O sea, lo digo porque hay veces que te llama uno y te dice, oye, que es que mi caballo, estoy errando un caballo que tiene este problema. Yo si no lo veo, no te puedo aconsejar. Porque aunque los dos caballos tengan la misma lesión o el mismo problema, la conformación es diferente.
O ya no solo la conformación, sino dónde viven, qué trabajo hacen, en qué pista trabajan, quién los monta, qué comen. Exacto. Es que el herrador moderno, desde que yo en las últimas formaciones que he estado y eso, va por ahí, por tener el herrador, por contemplar también el entorno del caballo y tener un Sí, poco en cuenta todo eso. No claro. solo de mirar el casco y ya está, sino de mirar un poco qué es lo que hay alrededor del caballo, cómo es el caballo y intentar sacar toda la información de ahí para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y otra cosa, me voy a callar pronto, pero No te tienes que callar, si podemos estar aquí cuando, hasta que nos cansemos. que nos acordemos cuando sacamos el caballo de la cuadra y nos vamos a agarrarlo, hay que mirarlo, cómo anda. Porque siempre he visto mucho el que cogen el caballo de la cuadra, lo meten en la anilla, cogen la pata, lo hierran y se van. ¿Vale? Que tenemos de mirar el caballo cuando lo llevamos, cómo anda, y luego lo que decías tú, verlo todo lo demás por fuera. El caballo desde arriba abajo. No simplemente atarlo. A mí me había pasado. Cuando empecé a coger un caballo, atarlo, herrarlo, guardarlo, y me dijeron, oye, el caballo va cojo. ¿Va cojo ahora o antes de que yo lo herrara? Como no lo he mirado, no lo sé. Me la compro yo, claro. Por eso te digo que sí, que sí. Vale, pues no sé. Cuando quieras me vuelves a llamar y hablamos Pues de ya otra cosa. está. Entonces que has quedado contento, ¿no? Claro que sí. Pues eso está hecho. Repetimos pronto. Muy bien. Venga, Muchísimas gracias, Ricard. vale, un saludo. Que vaya muy bien. Nos vemos. Chao. Ferrarius, el podcast del Herrador.